Buenas tardes. Para las personas que nos pueden escuchar a futuro, en tarde o en la noche, en la Biblioteca Digital de Confama, el día de hoy tenemos a dos invitados con los cuales vamos a conversar un poco sobre la nueva edición del Eternauta y también del Eternauta en general como historieta latinoamericana. Uno de ellos es Pablo Sapia, que es artista gráfico, restaurador de profesión, y en algún tiempo fue coordinador del espacio historieta del Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y ahí el otro invitado especial es Demian Urdin. Demian es antropólogo, investigador en narrativa gráfica y además temas similares. Es editor de revista Blas y ha colaborado para medios como Grito del Sur y revista Anfibia. Hoy vamos a hablar del Eternauta, como habíamos anunciado. Bienvenido Demian, bienvenido Pablo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Creo que Demian tiene el micrófono apagado. Bueno, Mario, por mi parte, muchas gracias. Siempre es un gusto enorme que nos reencontremos por la amistad que tenemos, por el trabajo conjunto. Y si hay algo de lo que me encanta hablar es del Eternauta, así que gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias de nuevo a los dos. Aprovechando esta conversación, donde voy a ceder la palabra en gran parte a ustedes dos, antes de entrar a definir, bueno, contar un poco también lo que es el Eternauta, ya sería como repisar demasiado en lo que muchos lectores ya conocen, tal vez lectores más jóvenes de Latinoamérica no lo conozcan todavía muy bien, pero sí quisiera preguntarles a modo de inicio, ¿cómo fue el primer recuerdo, cómo es ese primer recuerdo de lectores de historieta, pero de lectores del Eternauta? O sea, ¿cómo llegó esa historieta a sus manos? ¿Qué recuerdan de ese momento? ¿Y qué cambió como lectores? Entendiendo que ustedes como lectores pues no fueron los lectores iniciales, esos lectores que leyeron el Eternauta en hora cero semanal, ni los que leyeron posteriormente ya en ediciones recopilatorias. ¿Cómo fue ese primer encuentro tanto para Pablo como para Demian? Bien, bueno, empiezo yo. Mi primer encuentro con el Eternauta fue cuando era muy chico, yo tenía 6 años, cuando Record hizo la primera edición en libro, primero en fascículos y después en libro, en el año 1976, antes de lanzarse la segunda parte que salió en la revista Scorpio. Así que lo leí serializadamente semana a semana, si bien no era la edición completa de la revista Hora Cero de 1957, sino que era la versión editada para formato libro que había salido en 1961, ¿no? Eliminando todos los cuadros de título de cada capítulo semanal, pero sí tuve la experiencia de leerlo semana a semana, ¿no? O sea que tuvo un poco de esa ansiedad del continuar original de la historia, ¿no? Así que sí, en ese sentido fue un lector muy afortunado y sobre todo porque también era chico, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca a una obra como esta de chico, primero la disfruta desde la mirada inocente, ¿no? Simplemente de disfrutar la narrativa, la acción, los personajes. Y bueno, después con las sucesivas relecturas a lo largo de los años, uno le va encontrando otras vueltas, otras miradas, otras sutilezas que por ahí, digamos, en aquella primera lectura no existía, ¿no? Por supuesto, claro, y me imagino, ya para darle la palabra a Demian, que este es un libro que yo he podido leer 2 veces en ediciones ya completas, no seriada, que es una lectura que va cambiando con el tiempo, se va modificando, tiene como esa posibilidad de alterarse o cambiar y viajar en el tiempo, siguiendo también como esa coordenada interna que tiene la narración gráfica que Solano y Odesterheld crearon. Y para Demian, ¿cómo fue? Bueno, para mí el Eternauta llegó ya en el formato libro compilado. Bueno, es un caso raro porque mi papá leía historietas y le regaló a otro primo que también leía historietas los 3 tomos del Eternauta. Entonces, como no teníamos tanto dinero, entonces compró los 3 y era uno para el Día del Niño, otro para el cumpleaños y otro para Navidad de mi primo. Entonces, como los iba regalando, yo recién llegué al tercero. El primer Eternauta que yo leo es el Eternauta 3, que es como el no Eternauta, podemos decir. Y después
Claro, yo no entendía absolutamente nada. Comenzar por el 3 es algo muy difícil. Y una tía que es socióloga tenía el libro por todo lo que había sido la figura de Oesterheld y las hijas en la Universidad de Buenos Aires post dictadura. Entonces el libro estaba, me lo prestó en esta edición, que nunca se sabe si es una edición oficial, si es una edición pirata la que estás teniendo en tus manos de las ediciones de Récord, pero esa fue la primera vez que lo leí. Había una cuestión del formato muy linda, tapa dura, son para mí muy icónicas las pequeñas biografías de Oesterheld y Solano López en la contratapa, unos cuadritos muy chiquitos con su foto en blanco y negro, que es como un gesto o algo que es muy recordado, porque claro, las biografías de ambos son inmensas y había una cosa muy, muy abreviada en esa época. Y bueno, y el Eternauta, yo siempre cuento la misma anécdota, que es que lo leo una vez por año y mi primera lectura coincidiendo con Pablo fue a los 6 años, con lo cual ya van varios, no voy a decir cuántos, pero son varias las lecturas y me parece que hay algo de esta diferencia, que es que uno cuando lo lee muchas veces ya se empieza a dar cuenta o empieza a reconocer que la historia nunca fue pensada para un libro compilado, fue para ir teniendo un ritmo e ir también atando las cosas a veces un poco con alambre, a veces un poco con mayor maestría, pero lo va hilando como va pidiendo la historia. Y se nota en el crecimiento de ciertos personajes y que otros personajes van cayendo, van desapareciendo. Ese ritmo con las sucesivas lecturas se va transformando. Pero así comenzó, con el 3 en una cosa inversa. El 3, bueno, en realidad mezclada. 3, 1, 2 fue el orden en el que leí el Eternauta. Bueno, y en otro tiempo distinto al de Pablo, que ese es que, para ubicarlo como en contexto, principios de los años 90, más o menos por ahí, o finales de los 80. Mediados de los 90. Mi lectura, mediados de los 90. Mediados de los 90. Bueno, hay una, ya como ese primer encuentro, entendiendo que es un primer encuentro para cada uno muy temprano, pero algo que está muy detallado y bastante comentado sobre el Eternauta. No sé si para el momento en que lo leyeron todavía se conservaba esa idea en general sobre las representaciones que se hacían en historieta, era ver la ciudad de Buenos Aires dibujada en historieta, entendiendo que las grandes narraciones, digamos, gráficas del momento, situaban todo en espacios muy lejanos, en el norte global. ¿Qué impacto generó ver al estadio, al Monumental representado, calles, zonas periféricas, laderas, o sea, ver la ciudad de Buenos Aires representada y que la historia sucediera ahí para ustedes como lectores argentinos? Bueno, para mí me resulta una de las cosas más encantadoras del libro, ¿no? Porque digamos que una historia transcurra en el paisaje urbano que uno transita habitualmente, ¿no? Que bueno, que además es un paisaje urbano que de a poco se va perdiendo, ¿no? Porque inclusive yo cuando leí por primera vez a mediados de los años 70 y todas las relecturas que fui haciendo de chico también, inclusive o de adolescente, digamos, mediados de los años 80, estoy hablando de esa época, esa Buenos Aires de 1957 también era una Buenos Aires que ya tendía a desaparecer, ¿no? Que se iba perdiendo un poco. Entonces también, por un lado, tenés esa mirada nostálgica de recuperar una parte de la ciudad, digo, o sea, por ejemplo, cuando los personajes están llegando, no sé, a la zona de Plaza Italia, que es un lugar icónico de la ciudad de Buenos Aires, no sé, en la esquina podés ver un cine, y ese cine, por ejemplo, ya no existe. Y cuando yo era chico ya ni siquiera existía, ¿no? O sea, era como una especie de recuerdo del pasado, que también inclusive funciona bien con la misma idea narrativa del Eternauta, que es un viajero del tiempo, ¿no? Sí, Porque, justamente, bueno, como y algo que está muy presente y que por otras lecturas de literatura y también información adicional, como la ciudad de Buenos Aires es una ciudad superpuesta, como una sumatoria de ciudades invisibles o ausentes, como puestas una encima de otra. Y en el caso de Demian, ese impacto de ver a Buenos Aires dibujada, representada, ¿cómo fue? claro, perdón, para terminar. Además, bueno, una parte muy importante de la historia transcurre en el estadio de River Plate, que, bueno, no solo es uno de los grandes estadios icónicos de la ciudad, sino que además yo mismo soy hincha de River Plate. Entonces, Bueno, digamos, esa cosa infantil, esa fascinación infantil por ese lugar, que en verdad todavía cuando lo vi por primera vez a los 6 años no había ido nunca al estadio, todavía.
porque quedaba bastante lejos de mi casa, en la otra punta de la ciudad. Entonces, creo que fui en 1978 la primera vez, faltaban un par de años, ¿no? Y cuando llegué y entré a ese estadio, ¿no? Ya tenía esa información mística, ¿no? Esa cosa, esa energía del Eternauta, y estando ahí, imaginándome en el campo de juego, digamos, no sé, los lanzarrayos, los soldados, ¿no? Los ataques de los cascarudos subiendo por la platea. ¿No? Entonces, sí, tiene una cosa, que la historia está escrita en un lugar reconocible para los lectores, ¿no? Porque eso estaba pensado para los lectores, digo, ¿no? Para los jóvenes lectores de la revista Hora Cero, ¿no? Esa identificación para mí es maravillosa, digamos, ¿sí? Y es una de las de los aciertos de Oesterheld, y bueno, y la maestría de Serrano López para plasmarlo, ¿no? En su dibujo. Claro. Bueno, en mi caso hay para mí una idea que es de Juan Sasturain, que es hablar del domicilio de la aventura, ¿no? La inauguración, para mí un elemento fundacional y fundamental para gran parte de lo que es la historieta de aventuras en Argentina, que es tomar el espacio local como la posibilidad de que allí pasen cosas, y pasen cosas maravillosas y fantásticas. Algo que Oesterheld ya había intentado en Rollo el marciano adoptivo, que era una historieta donde hay varios elementos que después vamos a ver en el Eternauta. Pero tomando un poco tu pregunta, bueno, para mí fue fantástico. O sea, tener 7, 8 años, viajar en el colectivo. Yo soy del oeste del conurbano, entonces los viajes largos en colectivo a la madrugada, en donde todavía cuando yo era chico los colectivos eran quejumbrosos, que es esa palabra que usan en la primera etapa yo llegué a los colectivos de trompa, entonces había una cuestión también de todavía poder conectarse con esa espacialidad. Y después, yo soy una persona muy nostálgica, y es cierto esto que dice Pablo, es una ciudad de Buenos Aires que en gran parte ya no existe. Cuando chocan los dos trenes en Belgrano, ahí está el barrio chino. Hoy en día, cuando se hizo el Eternauta, no existía el barrio chino porque es fruto de una migración asiática de finales de los 80, de finales de los 70 y de los 80. Y hay un montón de cosas que ya no existen. La Avenida Santa Fe es otra, la Plaza Congreso hoy está enrejada, hay un montón de cosas que ya han cambiado para siempre. Bueno, la cancha de River perdió hace poco su pista de atletismo, con lo cual ya no será la misma cancha de River que vemos en el enfrentamiento. Y para mí esa espacialidad en lo personal es muy importante. Yo me casé en la glorieta de Barrancas de Belgrano, donde le ponen el dispositivo a Juan Salvo. Yo me casé ahí, mi casamiento fue ahí, imaginando toda una cuestión. Pobre mi pareja, ¿no? Que aceptó casarse en un lugar así, pero es un lugar para mí icónico, es un lugar mágico. Tiene esta cuestión de lo mágico, de ver la página, de recordarme a mí en mi cuarto de muy chico, y entender que esa posibilidad estaba, esa posibilidad de lo local era, incluso en lo imaginativo. Y ahí hay un peso muy importante de permitirnos imaginarnos estas aventuras a la vuelta de la esquina. Sí, aventuras que nacen, como todos sabemos, desde un cuarto, o sea, el cuarto del escritor, donde llega Juan Salvo a dictarle la historia y desde ahí, pues, empieza a narrarse el Eternauta. Ahora quisiera preguntar, o sea, es importante, está claro que es importante para muchos lectores argentinos el Eternauta. Por mucho tiempo mi alegato era que un libro de estos no se podía conseguir en librerías de Colombia, ni librerías de Ecuador, ni librerías de México, porque salvo que hubieses viajado a la Argentina y hubieras traído alguna de las ediciones que circulaban antes, tanto las piratas y demás, que no tengo muy bien en la cabeza, era de difícil acceso o leerlo de forma digital. Ahora el libro, como debieran hacerlo muchas historietas latinoamericanas, rompe fronteras y empieza a circular. O sea, es un libro escrito en nuestra lengua y que si bien sucede en la Argentina, es un libro latinoamericano por excelencia. ¿Qué importancia tiene que este libro empiece a abrirse y empiece a entenderse como gran parte de la tradición de historieta latinoamericana? Un libro que a mí se me antoja no entenderlo solamente como una historieta argentina per se, sino una historieta latinoamericana que sí o sí tiene que ser leída por muchos lectores en nuestra lengua.
Bueno, a mí me parece fundamental, ¿no? Porque como bien decías, las únicas ediciones latinoamericanas eran argentinas, ¿no? Y la distribución, creo que la única llegada que tuvo de esas ediciones fueron un poco a Chile y un poco a Uruguay, pero simplemente algunas pocas librerías especializadas que traían algunos pocos ejemplares, ¿no? El resto era, como digo siempre, ¿no? Adentro de una valija, ¿no? Alguien que llevaba un libro o dos, alguien para regalar, ¿no? Y de a poco se iba difundiendo. Entonces, en ese sentido, me parece que los lectores del resto de Latinoamérica tengan la posibilidad de tenerlo a mano, está muy bueno, está muy bien, sobre todo porque, digo, más allá del origen argentino, ¿no? Del libro en sí, digamos, es una obra atemporal y más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, para mí forma parte de la literatura universal. Entonces, digamos, tener acceso a un clásico de la literatura universal a tu alcance siempre está bueno, ¿no? Ya sea el Sí, Eternauta o sea cualquier otra obra. sí, y que de hecho, Pablo, y ya le doy paso a Demian, en algún momento de la literatura latinoamericana, cuando se disparó esto que conocemos como el boom latinoamericano, muchas obras empezaron a pasar, pero si uno lo sitúa en tiempo, el Eternauta es de alguna manera compañero de muchos de estos libros que se dieron en el boom, pero ha tardado en el tiempo, como es importante en su obra, pasar y llegar a muchos más lectores. Tal vez este tiempo, en este futuro 2022 y 2023, pues empezará a ser recibido. Y también está pasando en España, que ya había tenido otras ediciones, Sí. pero ya está generando un nuevo impacto. Y Sí. Lo que quiero decir es que sí, efectivamente. Ay, me agarró un lapsus. Estaba pensando dos cosas y pensé una tercera y se me borraron las anteriores. ¿De qué estabas diciendo? Así retomo el hilo. Estabas diciendo algo, te quería contestar a lo que dijiste recién. Sí, de cómo el Eternauta tardó en el tiempo, tarda Sí, en el sí, tiempo ya sé, a perdón, cruzar. quería contar esto. La historieta siempre fue un poco mirada de costado y desde arriba, desde la literatura, ¿no? Digo, entender que la historieta también es otra forma de literaria, ¿no? Y que tiene su propio peso específico. Es algo que a muchos lectores y a mucha gente digamos, de la academia le cuesta entenderlo, ¿no? Pero digo, si uno va a las librerías, en general, la mayor parte de los libros que encuentran en este momento en cualquier librería son de autoayuda, cocina, jardinería, ¿no? Digo, o sea, cuestiones completamente ajenas, o inclusive novelas espantosas, bestsellers, hechos comerciales, ¿no? Digo, o sea, siempre existe una literatura horrible, digamos, si uno se deja guiar simplemente por el último bestseller ¿no? De moda acerca de lo que es la literatura, va a tener una opinión muy baja de lo que es la literatura si juzga solamente a partir de eso, ¿no? Entonces, ese prejuicio hacia la historieta todavía sigue existiendo hoy, ¿no? Yo me he encontrado a lo largo de los años personas con una sólida formación académica, cultural, pero que de historieta su conocimiento era menos que cero, ¿no? Entonces, tenían un hueco importante en su conocimiento, porque, digamos, o sea, si uno desconoce completamente una forma de arte popular, está perdiendo una parte de la historia de su país también, ¿no? O del mundo. Por supuesto. Y Demian, No, estoy de acuerdo con Pablo en esta cuestión. Por ejemplo, yo no separo la historieta de la literatura. De la misma manera que no pienso que la historieta sea una preliteratura, que es una idea que aborrezco, pero estoy de acuerdo, yo creo que es parte de la literatura. Hay muchas personas que creen que no, que es otra cosa. Para mí lo es. Un diario de tirada nacional que no voy a nombrar, en una colección de literatura que hizo, incluyó el Eternauta junto con obras de Roberto Arlt, de Borges, digo, estuvo ahí el Eternauta, porque me parece que tiene un peso, bueno, el peso que tiene un clásico, el peso que tiene un libro que incluso ofrece estructuras formulaicas para crear una aventura, digo, y eso es algo que no pueden tener otras obras. Con respecto a la llegada a otros países, por lo menos desde mi perspectiva, que no es para nada científica, es que también al Eternauta le costó tener una cierta reivindicación o valoración en el espacio local. El Eternauta le costó mucho llegar a ser o volver a ser
masivo y popular, que no siempre son lo mismo. Y me parece que el gobierno anterior, bueno, el gobierno que está ahora, el kirchnerismo, se encargó mucho de llevar al Eternauta a ese espacio de lo popular, llevarlo a un espacio en el cual el Eternauta pueda transformarse en una lectura, bueno, llegó incluso a los colegios secundarios. Y esa posibilidad hizo que el Eternauta también tenga un empuje en el cual la obra sea mucho más conocida por lectores quizás de literatura que no necesariamente tienen otros libros de historieta en su casa. Sí me parece que importó a nivel internacional las ediciones españolas y sin lugar a dudas creo que fue un gran impulso para el reconocimiento el trabajo que hizo Fantagraphics en Estados Unidos. Es una edición muy respetuosa de la obra, muy respetuosa de sus artistas, muy respetuosa del contexto de producción, que a veces eso no es tan fácil de reconstruir estando tan lejos. Pero me parece que todo eso hace que hoy podamos llegar a una edición como la de Planeta, que toma un poco de todo, ¿no? Toma la posibilidad de una distribución a escala, digo, por lo menos de habla hispana, con mucha potencia, una edición muy cuidada, con una gran calidad. Entonces, ese producto en su totalidad también permite darle un valor a su obra y permite, obviamente, estas lecturas por fuera de la historieta, de los lectores de historieta, del mundillo, del micromundo que puede ser un lector de historieta. Para mí lo que va a permitir es que se transforme en, que pueda ensanchar su chapa de clásico, y eso a mí me pone muy contento. Sí, bueno, yo quisiera decir que, bueno, si bien es cierto que la obra, como bien señalaba, fue bastante difundida hace unos años, digamos, impulsada ya sea en los colegios como material de lectura complementaria. Igual yo creo que eso fue consecuencia de todo un largo proceso, ¿no? Digo, o sea, el Eternauta, como bien dijimos, existían ediciones piratas, digamos. Si existe una edición pirata de un libro es porque hay una demanda de ese libro, ¿no? Y pensemos que desde 1976, que es la primera edición del libro que saca Record, el libro siempre estuvo disponible. Entonces es un libro que no ha parado de crecer, ¿no? O sea, tuvo la edición en revista original en 1957-59, en 1961 es la segunda edición en la revista El Eternauta, y en el 76 se hace esta reedición en fascículos y en libro, y después a partir de ese momento el libro se ha estado publicando y republicando siempre, ¿no? Ya sea por los dos editores que tuvieron a lo largo de los años, ¿no? Ahora tenemos con Planeta el tercero. Pero, digo, es una obra que su presencia, digamos, ya sea en los kioscos de revistas, porque es una obra que estaba en los kioscos de revistas también, como en las librerías, y en las librerías especializadas, ha ido ganando lectores a través de su propia presencia y su propio peso literario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene un peso propio más allá del impulso que se le puede dar, que está bueno, ¿no? Está bueno que se le dé un impulso a ciertas obras, ¿no? Tuvo también, sobre todo, sí, más que ese apoyo estatal, yo diría que sí tuvo una mirada, una trascendencia diferente a partir de que el personaje, el Eternauta, Juan Salvo, una parte de la militancia política de la juventud kirchnerista, lo toma como emblema, llevándolo junto al presidente Kirchner, ¿no? Digamos, se hacen el Eternéstor, ¿no? El Nestornauta. Entonces lo toman como símbolo de resistencia y pintan al personaje Juan Salvo con la cara de Néstor Kirchner. Digamos que eso se multiplicaba en grafitis, en paredes, en banderas, en manifestaciones, ¿no? Que es algo que inclusive estuvo muy bien visto por Solano López en su momento. Pero digamos, en ese sentido se popularizó el personaje desde otro lugar, ¿no? Entonces ahí sí tuvo un crecimiento diferente. Ahora bien, entendiendo que es una obra bastante popular, con muchos afectos en el medio, lectores, investigadores, Pablo, ¿cómo fue trabajar en el proceso de restauración? Entendiendo que habían, desde luego, muchas miradas encima, lectores que seguramente iban a poner nuevos comentarios en la mesa y trabajar con tanta responsabilidad en una obra como esta. Y para Demian, una pregunta, ¿cómo lo ha recibido como lector, como investigador, como también persona que ha acumulado ediciones desde afuera y otras que tiene a la mano? Bien, bueno, por un lado,
Yo había hecho otros trabajos de restauración, digamos, había trabajado con obras de García Ferré, con obras de Dante Quinterno, con Paturuzú, había hecho trabajos de edición, o sea que en ese sentido sabía que podía hacer un trabajo a la altura del personaje, ¿no? Por otro lado, bueno, sí, la responsabilidad de tocar un material, digamos, casi sagrado, ¿no? Pero bueno, yo traté de no pensar, digamos, lo mismo que en el caso de García Ferré o de Dante Quinterno, yo dije, bueno, vamos a hacer el trabajo como si fuéramos un ayudante más en su estudio, ¿no? Pensando qué es lo que quiere el maestro, cómo lo haría, ¿no? Yo, por suerte, bueno, como te decía, como lector ya tenía la obra desde muy chico, entonces, o sea, la obra de Solano López también la tengo muy internalizada, entonces sabía inclusive cómo trabajaba Solano en aquella época, él trabajaba sobre papel de ilustración, con pincel, digo, o sea, tenía cierta data porque lo había charlado con el propio Solano, inclusive eso. Entonces, en ese sentido, si bien era mucha responsabilidad, digo, como dice aquel viejo adagio de fútbol, ¿no? Los de afuera son de palo, ¿no? Uno entra a jugar a la cancha y se olvida de que hay 100.000 personas en la tribuna insultándote, ¿no? Entonces, no hay que escuchar esas cosas, ¿no? Yo simplemente pensé en hacer bien el trabajo. Y además fue un trabajo que creció, ¿no? Porque originalmente, les cuento un poco la historia brevemente, los originales del Eternauta en algún momento se perdieron, ¿no? Desaparecieron. Es decir, que todas las últimas ediciones del Eternauta venían haciéndose a partir de levantar los dibujos de ediciones antiguas, ¿no? Con lo cual la calidad de la reproducción de los dibujos no era muy buena. Hará un poco de más de 10 años aparecieron los originales en Italia en manos de un coleccionista que tenía casi todos y un par más de coleccionistas que tenían el resto. Solano López en su momento intentó recuperarlos, pero fue imposible, ¿no? Tendría que haber iniciado unos juicios, con lo cual hubiera sido algo imposible en el tiempo, ni de costos, ni de nada, ¿no? Era algo que, sobre todo porque se supone que los coleccionistas que tienen esos originales los compraron de buena fe, entonces habría que hacer todo una investigación, algo casi imposible de probar, digamos, de que esos originales habían sido robados, ¿no? Así que bueno, Solano por suerte sí consiguió que le dieran escaneos a alta resolución de los originales. Con lo cual, las últimas ediciones, tanto la de Fantagraphics como las ediciones francesas, o inclusive creo que, no sé si llegó a ser la española antigua, no sé si era de Norma, y las de Doello acá en Argentina, ya contaban con los nuevos escaneados. Pero había 35 páginas de los cuales no están los originales. Con lo cual, el contraste gráfico entre las páginas reproducidas de los dibujos originales y las reproducidas de las revistas antiguas era un salto muy grande, ¿no? Entonces, Planeta se conecta conmigo para poder mejorar gráficamente esas páginas y acercarlas un poco más a la estética de las páginas nuevas, llamémosle, ¿no? Recuperadas hace poco. El material que ellos tenían, que tenía la familia, no era bueno realmente para esas páginas, así que lo primero que hice fue buscar revistas antiguas y reescanear todo el material a la resolución más alta posible actual, ¿no? Así que trabajé ya desde el vamos con una información mejor para poder restaurar esas páginas. Y además, ya que está, digamos, ya, como siempre digo, si me permiten manejar un auto de $200.000 descapotable, me dan las llaves, uno dice, bueno, mira, no vamos a dar una vuelta a manzana, podemos hacer un recorrido de unos kilómetros un poco más, ¿no? Ya que estamos arriba del auto, ¿no? Entonces yo lo que les propuse era mejorar ciertos arreglos que se habían hecho en la edición de 1961 y que estaban mal hechos, y que se venían arrastrando en todas las ediciones posteriores, que nunca nadie se había sentado a mirar esos arreglos que no eran de Solano López y que se podían corregir, ¿no? Había cosas que estaban hechas con el criterio editorial de 1960, ¿no? Con los tiempos editoriales, simplemente para sacar una revista, ¿no? Que era el criterio que se manejaba en aquella época. Así que terminaron aceptándolo, así que tuve la suerte de poder reeditar esos arreglos que se hicieron, o sea, para que los que están escuchando entiendan qué arreglos se hicieron. La obra salió semanalmente como un folletín de Continuará. Entonces, en esas circunstancias, normalmente el último cuadro de una semana y el primero de la siguiente son muy parecidos o tienen textos muy parecidos, ¿no?
y además al principio de cada página tenemos el cuadro con el título de la obra, ¿no? El Eternauta, ¿no? Por Solano y por Oesterheld, ¿no? Entonces todo eso había sido editado y sacado. Entonces, si a una obra dibujada le vas sacando cuadritos, tenés que ir reacomodando los cuadros siguientes para que se adapten al formato de la página, ¿no? Entonces, en 1961, cuando se hizo esa adaptación, en algunos casos se condensaban y se sacaban más cuadros, o para completar, por ejemplo, el espacio del cuadro con el título, se agregaba dibujo, ¿no? Y de golpe ese dibujo estaba mal hecho, o tenía incoherencias con cosas que venían de atrás. Entonces, poder revisar todos esos pequeños errores que había de concordancia, y además, en definitiva, también son agregados narrativos, ¿no? Porque si uno tiene un espacio en blanco al final de la página y le habían agregado un cuadro, ¿no? Que habían sacado una cara de otra parte del libro y la habían pegado ahí para rellenar un hueco, ¿no? Le estaban agregando un momento narrativo a la historia, ¿no? Que no era de ese momento, ¿no? Es como si uno tiene una obra literaria y copia un renglón de otra página, ¿no? Y se lo pone entre dos renglones ¿no? de otra página posterior. Con lo cual era un poco raro. Así que bueno, poder eliminar esas cosas, resolver esas cuestiones de una manera más sencilla y más acorde a la narrativa original, a mí realmente me puso muy contento poder hacerlo, y creo que el resultado quedó bien. Así que yo estoy muy satisfecho. Perdón, Demian, antes de darte la palabra, incluso para las personas que nos pueden estar escuchando a futuro, pueden ir entendiendo cómo la edición de historietas es muy distinta a la edición de literatura, pero además teniendo en cuenta una narración con un origen seriado, que para futuros investigadores, de hecho acá hay un caso de estudio muy grande sobre todos los procesos de cambio de edición que ha tenido el Eternauta durante todo su tiempo, no solamente el momento de restauración que hace Pablo, sino todos los procesos previos que tuvo esta historieta. Ahora sí, Demian, ¿cómo recibiste esta nueva edición? ¿Cómo la has visto? ¿Qué comentarios has leído al respecto? Bueno, para mí, yo colecciono ediciones del Eternauta, incluso soy coleccionista de obra de Oesterheld, y para mí lo que tiene es que cada edición permite, deja rastros del momento y de la época en la que se hizo esa edición. Por ejemplo, las copias piratas, hay algunas copias piratas que son tan malas que hay una escena en la cual Juan corre porque piensa que la ventana de Martita está abierta, y hay copias piratas que el negro es un negro total. Entonces se ve como apenitas la silueta de Juan, pero hay algunas copias que en la copia el negro quedaba muy, muy cargado y casi no se podía ver la silueta. Y me parece que eso también deja ciertos rastros del momento, de la edición, y me parece que es interesante desde mi rol de investigador, ¿no? Como rastrear esas marquitas que va dejando cada época. Sí, es cierto que como todo clásico, cada vez que se ha reeditado el Eternauta, siempre se corre el riesgo de que se transforme en el Leche Homo de Borja, ¿no? Y de repente quede una cosa muy, muy fea. Y ha pasado, digo, ha pasado que hay ediciones que no están a la altura de la obra, eso es definitivo, pero para mí la edición de Planeta es increíble, es un trabajo, bueno, evidentemente Pablo lo ha dicho, es muy distinto cuando el trabajo se hace desde el cariño, desde el amor, desde el cuidado de un clásico, quiero decir, como desde la a ver, desde el peso que puede tener eso, pero un peso de manera positiva, ¿no? Desde la responsabilidad que significa llevar eso adelante. Desde una cosa que tanto a Pablo como a mí nos acompaña desde los 6 años. No es joda, ¿eh? O sea, es una cosa de muchos años. Yo siempre digo lo mismo, la lectura de historietas particularmente implica muchos momentos de soledad en lo que la historieta es una gran compañía. Entonces no es un chiste tener en tus manos un libro que te acompañó tanto tiempo, un libro que fue tan importante en ciertos momentos, un libro que te acompaña, no sé, en el 2009 en Argentina nevó y todo el mundo conectaba con esa lectura del Eternauta. No hay otros libros con los que uno conecte de esa manera. No hay otros libros en el caso de la nevada, ¿no? Pero digo, reitero, yo me casé en el lugar, en una escena del Eternauta. Tener esa cuestión y esa responsabilidad por parte de Pablo se nota en el producto final. Yo soy una persona muy agradecida cada vez que encuentro una edición del Eternauta que está hecha desde ese lugar de,
del respeto y del cariño, porque no hay que perder de vista que es una obra que deja dinero. Entonces hay muchos editores que solamente se limitan a, bueno, nosotros sabemos que esta es la gallina de los huevos de oro, ya está, no hay que darle demasiado cuidado, pero se nota mucho cuando sí existe ese trabajo y en la edición se puede percibir. Así que como coleccionista, como lector y como amante del Eternauta, soy un completo agradecido. Bueno, ya para ir, digamos, encajando las piezas, tengo una pregunta final. Estamos 2022, como muy cercanos 2023. De hecho, en el año 2020, cuando la pandemia estaba más en su furor, se remitió mucho al Eternauta como manera también de entender todo lo que estaba pasando. Ese es un libro que nos deja muchas cosas. Como bien sabemos, la idea del héroe colectivo, no esa idea del héroe individual y que ahora se pueda leer en muchas partes de Latinoamérica, impulsa más esa idea colectiva. Pero también, como hemos entendido, es una obra que nos puede hablar del tiempo, pero también es un libro que habla de desapariciones internas en el libro, de los cuadros, desapariciones de las páginas, la desaparición de Oesterheld. O sea, es un libro que está ahí con esos conceptos de manera muy contundente. ¿Por qué leer El Eternauta en este futuro 2022 y los años que siguen? Ahí como recomendación final para los lectores latinoamericanos y de la Biblioteca Digital de Confama, acá en Colombia, en Medellín. Bueno, sobre todo porque para mí, a diferencia de muchas otras obras, es una obra construida desde un lugar diferente, ¿no? O sea, el trabajo de Oesterheld narrativamente en este libro, en la historia que plantea, es una historia bastante atípica, ¿no? Digo, o sea, si bien el planteo se corresponde, digamos, con las obras de ciencia ficción de su época, ¿no? Es decir, la invasión extraterrestre, ¿no? Y los humanos en la resistencia, ¿no? Que es algo que inclusive lo seguimos viendo en varias series de televisión modernas, ¿no? Que de golpe hay un par por ahí que uno dice, estos chicos leyeron al Eternauta para hacer esta historia. No, había una de una invasión extraterrestre hace 4 o 5 años por ahí dando vueltas que era una historia muy, muy parecida. Pero está escrita desde otro lugar y tiene una mirada diferente. Entonces se van a encontrar algo que es completamente distinto, digamos. No es la típica historia de ciencia ficción con los buenos y los malos, ¿no? O sea, Oesterheld escribía desde un lugar mucho más humanista, más interesante, más complejo también, con muchos matices. Y además es una historia que va creciendo orgánicamente, ¿no? Es obvio que la historia está pensada como folletín. A mí en general la mejor versión que me gusta es la versión editada original con todas las páginas y todos los cuadros completos, ¿no? Sin recortar. ¿No? Porque ahí se puede ver la esencia real de la obra, que es el folletín, ¿no? El continuará y el crecimiento semana a semana, ¿no? Tal cual lo pensó Oesterheld. Pero dentro de ese contexto narrativo de folletín, ¿no? Se puede ver los personajes que van creciendo y la historia misma que va creciendo. Y el final de la obra, sobre todo, creo que es lo más atípico en cuanto a lo que es el género de historietas de ciencia ficción, digamos. Ahí hay una vuelta, un cambio de paradigma gigante, digamos. Lo que hace Oesterheld ahí en 1959, cuando cierra la historia, es algo que no se había hecho nunca, ¿no? Entonces, o sea, por un lado es una obra fundacional de una manera de ver el mundo en cuanto a la historieta, de otra manera completamente distinta a lo que se había hecho antes. Y por otro lado es un clásico que sigue funcionando y sigue siendo entretenido, emotivo, se puede seguir leyendo, o sea, no es una lectura nostálgica para entender cómo era la historieta argentina en los años 50. Es una obra que sigue viva y se puede seguir disfrutando, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una obra viva, y como toda obra viva, te permite enamorarte de ella, ¿no? O sea, desde un lugar orgánico, no solo como una cuestión de diseccionarla, ¿no? Como si fuera una obra muerta, ¿no? De abrirla en el quirófano para ver qué le pasó y qué tenía dentro, ¿no? O sea que en ese sentido, sí, está completamente viva y te enamora, ¿no? Así que sí, vale la pena siempre. Bueno, para mí lo que tiene el Eternauta es
Primero que es el peso de un clásico que tiene un poco, bueno, como mi pata docente, siento que es también una lectura que debe existir, digo, una lectura necesaria, por decirlo de alguna manera. Y después me parece que el Eternauta lo que tiene de diferencial es un aspecto táctil, que se puede percibir desde lo visual en tu... Acá voy a sonar muy porteño, ¿no? Porque en realidad sucede en Buenos Aires, pero digo, la casa donde está el Oestergel de la historieta existe. El puente Pacífico existe, la cancha de River existe. Hay una cuestión palpable de la historia que es una, digo, hoy que está de moda la experiencia inmersiva. No hay nada más inmersivo que leer el Eternauta y venir a Buenos Aires. O sea, hay una cuestión increíble. Uno va a la Plaza Congreso e intenta adivinar cuál es la terraza donde simulan ser hombres robot. Eso es algo que no muchas obras tienen. Bueno, a mí me pasa que también eso me pasa lo mismo con Roberto Arlt. Con Roberto Arlt me parece que la obra tiene una cuestión palpable de encontrar esos escenarios y de uno poder sumergirse en ese espíritu que tiene el espacio, porque en ese lugar se imaginaron aventuras imposibles. Y después, sí creo que con el Eternauta, por ejemplo, en Argentina, Mario, te cuento que hay una discusión sobre, bueno, si Oestergel fue inventor de tal cosa, inventor de tal otra, a mí no me interesa tanto eso, ¿no? Como para mí hay que saber valorar la obra en su medida justa, y su medida justa es que es un libro increíble, o sea, es un libro realmente increíble, es un libro que resuelve cuestiones de una manera magistral. Para mí Oestergel algo que tenía muy bueno como autor es que en la historieta es muy común que el autor te ofrezca respuestas todo el tiempo, que diga las cosas son así. Y para mí él partía de preguntas todo el tiempo, esta cuestión de la maldad y la bondad, de quiénes son los enemigos. Bueno, obviamente que en Ernie Pike la cuestión de la guerra, pero el enfrentamiento, si hay malos y buenos, para mí esas son preguntas que, como decía Pablo, nacían de su perspectiva humanista y que me parece que era muy interesante el pacto lector que él proponía. Él era, bueno, yo te presento este tablero, pero para mí las reglas él las creaba con los lectores, con los lectores. Y eso es algo, hay un respeto hacia los lectores que se nota mucho en Oestergel. Hay una cuestión de, bueno, evidentemente hay una cuestión de ofrecer un gran contenido, incluso si ese gran contenido no era muy acompañado por las ventas, digo, porque Frontera no enfrentó su mejor época. Pero para mí eso es algo que se nota mucho. Y ese vínculo con Oestergel en el guión y con Solano en el dibujo es algo increíble. A mí digo, yo puedo decir que a mí el Eternauta me cambió la vida. Entonces, para mí lo recomiendo desde ese lugar, desde un lugar en el que te encierra, te atrapa y te entregas completamente a la lectura. Bueno, y esperamos que así sea para esos nuevos lectores que seguramente tendrá en Colombia, en otros lugares de Latinoamérica, que este libro, como bien ha quedado sugerido, que puede también entenderse, además de ser una historieta de ciencia ficción, como también una crónica de Buenos Aires, un registro de Buenos Aires, es una vindicación popular, una vindicación a las narraciones populares y a cómo el lector popular se apropia de una narración y también la hace suya y la va cambiando y la va modificando en el tiempo. Entonces, bueno, ya con esto vamos cerrando. Agradecer a Demian, a Pablo Sapia por esta conversación. Muchas gracias por aceptar esta posibilidad y contarnos un poco el trabajo, las impresiones y las relaciones que han tenido con el Eternauta y que ojalá se pueda tener muy pronto en las bibliotecas, tanto presenciales como en la Biblioteca Digital de Confama y en muchos lugares de Latinoamérica, así como librerías y otros espacios de acceso para lectores que puedan llegar de manera accidental al Eternauta. Muchas gracias a los dos y desde la Biblioteca Digital de Confama les mandamos un gran agradecimiento. No, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.